Please listen carefully. Doncs faltava una plataforma per donar a conèixer a nous artistes. Sobretot el festival es dedica a donar a conèixer a nous artistes. Principalmente una plataforma también a todo el público, porque claro, por ejemplo está el SWAT como feria, pero siempre está en círculos reducidos y lo que nosotros queríamos era pues realmente difundir el arte. Para eso pues tiene que estar abierto a todo el público. También obviamente como plataforma para los artistas que están queriendo mostrar su trabajo, que actualmente pues, en Barcelona les resulta bastante complicado. Es como que hay gente que le interesa el concepto del festival en sí, entonces también quieren formar parte de esto que está sucediendo en Barcelona, que es bastante poco habitual en realidad, porque es un festival colaborativo, porque hay un montón de, o sea, parte de principios del festival que no suelen verse, entonces es llamativo, a la gente le gusta y a los artistas también. Després de 3 anys organitzant el festival també tothom té, en certa manera, ego, no? Tots. Llavors, especialment en el món de l'art també, llavors pensàvem que era una mica tocar la fibra, no? A veure quines propostes tenim. Habiendo puesto este concepto, este tema, realmente te empiezas a dar cuenta y empiezas a ver que hay un montón de formas de interpretarlo. Y justamente el festival era un poco la idea, ¿no? Que un tema que en realidad es muy amplio, pues mostrar todas las vertientes de que cada artista puede interpretar sobre el tema. No se está moviendo nada a nivel de arte, está paralizado, es un sector que se ha quedado estancado y de momento no parece que vaya a cambiar mucho. O sea, si tú miras los resultados de diferentes eventos, por ejemplo del SWAP, nos decían el otro día que no se vendió nada, por ejemplo, y es una feria de arte, sabes, que se supone que se hace para vender exclusivamente. También por lo mismo hay muchos artistas que se están yendo porque no ven manera de poder vivir de ello. Creo que si todas las personas entendieran el arte como algo no elitista, se animarían a comprar. Pero que desde el momento que hay este concepto y hay esta cosa que está, de que casi ni se animan a preguntar el precio de una obra. ¿Sabes? Si supieran que son cosas que pueden ser accesibles, y fueran más económicas, se compraría más. Y eso haría que este sector floreciera nuevamente porque se empezaría a generar un negocio en el arte otra vez.